Nacional de Análisis Político. Empoderamiento de las mujeres. Muy buenos días. Para mí es espléndido y maravilloso poder estar con ustedes esta mañana y le doy las gracias a nuestra queridísima María Elena por hacer posible este encuentro que, digamos, pone broche final, broche de oro a una larga serie de jornadas de reunión y estudio que ustedes ya han tenido, pero que además intenta poner camino y vía a una enorme novedad, que es de la que yo quiero que reflexionemos un momento ahora, durante este tiempo que tengo la oportunidad de hablar con ustedes de las ideas que presiden este movimiento enorme de innovación y de progreso al cual pertenecemos las mujeres de nuestro mundo. Aquellas mujeres que vivimos en el tiempo presente, en nuestro tiempo contemporáneo, y que formamos, por así decir, la fila avanzada en las reivindicaciones que esperamos que un día puedan formar los modos de vida de todas las mujeres del planeta. Empiezo por aquí porque quisiera que ustedes tomaran en cuenta un momento la situación planetaria de las mujeres. Una cosa son los desafíos que enfrentemos aquí y cómo lo vayamos a resolver y probablemente las vías de éxito que nos demos. Y otra cosa es que sepamos exactamente qué parte del camino estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Y esa especie de situarse es lo que me gustaría hoy hablar con ustedes y recibir también, digamos, su apoyo para ello. Verán, si nosotras pretendiéramos, si nosotras tomamos un globo terráqueo, podemos tomar un punto del globo y a partir de ahí ir mirando cómo viven las mujeres en el planeta Tierra. Cuando nosotras desplegamos el mapamundi, si se dan cuenta, podemos empezar a ir como el planeta gira o ir contrariamente a como el planeta gira. Si seguimos la marcha que el propio planeta lleva, iremos hacia Oriente. Si se dan cuenta, y en este momento, uno de los conflictos fuertes que se está produciendo en nuestro mundo, que es las fallidas primaveras árabes, que han dado paso, por el contrario, a esa cosa atroz que es el llamado Estado Islámico, tiene mucho que ver con un tipo de gente y de sociedad que rechaza de un modo absoluto la libertad de las mujeres. Son sociedades involutivas que quieren desarrollarse en un tiempo pasado, con un pasado que no va a volver, porque la modernidad y todos sus sobreentendidos les aterra. Y piensan además que tienen nada menos que un mandato divino para volver atrás y que han de cumplir ese mandato con toda la crueldad que sea necesaria. Porque de la misma manera que ir hacia adelante es siempre complicado, volver atrás es siempre cruel. Se necesita una gran violencia para hacer que alguien renuncie a derechos que ha conseguido, a confort que ha conseguido, a modos de vida más suaves o más dulces en los cuales esté viviendo. Tenemos un enorme conflicto que está pasando por la línea de fragmentación de la libertad de las mujeres. Muchos de los fundamentalismos islámicos no son otra cosa que rechazo a la modernidad, pero no hay un entero rechazo a la modernidad. Por ejemplo, no hay un rechazo a la técnica. Los mismos ayatolas que van y se unen en una reunión para decidir que las mujeres no pueden, por ejemplo, en Irán, estudiar la carrera de inglés porque resulta que no conviene a su naturaleza, no tienen ningún inconveniente en ir a la reunión en avión.
Tú puedes utilizar la tecnología de la modernidad, pero no quieres ninguna de sus ideas. Y sobre todo, ¿cuál no quieres? La que te parece realmente más insana y peligrosa. Que las mujeres sean individuos de pleno derecho, con una voluntad autónoma, capaces de ir a cumplirla, de plantearse sus propios objetivos individualmente. Y que además, como conjunto, marquen objetivos a la agenda política y social. Es decir, tú rechazas la gran novedad que representa el feminismo directamente y tratas de cortar y aplastar cada una de sus semillas. Si seguimos un poco más allá y traspasamos este mundo que está en ebullición, donde de nuevo, y simplemente para cerrar la consideración anterior que he sometido a su examen y a su interés, vean, nuestro mundo tiene graves enfrentamientos, pero nuestro mundo no se enfrenta simplemente, y lo hace, por una cuestión capital, que son las fuentes de energía y quién las tiene en sus manos. Se enfrenta también por cuáles son los valores básicos, cuáles son respetables y cuáles no, y por qué, qué vamos a aceptar y qué no. Si seguimos hacia India, no se puede decir que la posición de las mujeres sea allí para nada lo deseable. India es una sociedad enorme de 1.200 millones de personas, donde ser mujer es directamente, haber nacido mujer es una condena. Vean que, excepto la ablación, en India ninguna crueldad les ha sido ahorrada a las mujeres. Habrán ustedes sin duda leído o visto el gravísimo problema que existe con la violación en India. Cada pocos meses la prensa nos aterra con el relato de alguna tremenda violación ocurrida en India. Violación, recuerdan esta, quizá ha sido no hace tanto, 2 jovencitas, primas, en una aldea. Fueron violadas por un grupo de hombres y luego ahorcadas en un árbol para que pareciera que se habían suicidado. Las jovencitas en cuestión eran Dalits, esto es, los sin casta, los que ya están tan abajo que ni siquiera tienen casta. Y simplemente no podrían haber evitado esto por algo tan simple como que en las aldeas de la India, en la mayor parte de ellas, los inodoros, cuartos de baño, aseos y demás no existen, y las mujeres tienen que esperar una determinada hora para salir de su pequeña casa e ir a hacer sus necesidades elementales y básicas. Basta con que alguien te espere allí. Basta con que alguien te espere allí. ¿Por qué la idea, por qué rematar el asunto con la atrocidad del ahorcamiento? Porque es tan terrible para una mujer, es tan vergonzoso haber sido violada, que lógicamente se espera de ellas que después se suiciden. Es una de las peores cosas que les puede pasar, por lo tanto, es creíble que después de haberles ocurrido esto se hayan suicidado. La vida de las mujeres en India, realmente, lo que vale la vida humana se sabe por lo que vale la vida de una mujer en una determinada sociedad, porque por decirlo así es el precio básico. Y el precio básico de la vida de las mujeres en la India es extraordinariamente bajo. Como en China. Y dirán ustedes, ¿en qué se parecen India y China? Pues se parecen en lo siguiente. Es tan bajo el precio de una niña que muchas de ellas no llegan a nacer. Tanto en China como en India comienza a haber un déficit de mujeres. No nacen la misma cantidad de niñas que de niños, pero en unos números altísimos. Esto es, que no es que falten, normalmente nacen más niños que niñas, pero generalmente también más niños fallecen en los primeros momentos, con lo cual la situación de los sexos queda estabilizada en 1 año, 2 de edad. Hay más o menos la misma cantidad de niños que de niñas en todas las sociedades. Y esto es así, y cuando no encontramos la misma cantidad, tenemos que buscar quién está haciendo qué, para que las cantidades no sean homogéneas. Pues bien, ¿quién está haciendo qué en India
o en China. La preferencia absoluta por el varón está haciendo feticidio selectivo. Esto es, las mujeres cuando quedan embarazadas saben que correrán mucha mejor suerte si tienen un hijo varón que si tienen una hija. Luego, la ecografía se ha vuelto un producto de bastante necesidad, tanto en China como en India. Entendiendo por producto de necesidad que, aunque no está avalada por el sistema público e incluso a veces está formalmente prohibida, hay aparatos de ecografía por todas partes, vamos, como tiendas de chuches, donde por una determinada cantidad de dinero alguien puede ir y hacerse una ecografía y saber si lo que lleva va a ser niña o varón. Si va a ser niña, las probabilidades de que aquello acabe en un aborto selectivo son altísimas. En este momento en India hay un diferencial de 200 millones a favor del sexo masculino y en China otro tanto. También lo hay en Pakistán. Pero vean, cuando hay un excedente de población masculina, esta población va a buscar mujeres, va a buscar esposas. ¿Qué hará? Los de la ciudad las buscarán en el campo, las encontrarán. Los del campo se quedarán sin ellas. Cuando una sociedad tiene un excedente viril, y normalmente todas las sociedades han logrado tener un excedente viril porque todas asesinaban niñas, ¿a qué dedica el excedente viril una sociedad? A la guerra. Es para lo que vale un excedente viril. De tal manera que el patriarcado es una máquina de guerra siempre bien engrasada. Y en Asia, el patriarcado está engrasando con el feticidio femenino un problema a futuro considerable. Si seguimos China y pasamos a Japón, tampoco es que las cosas mejoren mucho. La sociedad tradicional sigue lo bastante viva, pese a la enorme apariencia de modernidad que esa sociedad gasta. Solo si llegamos a América y después pasamos por Europa, encontraremos que la condición femenina parece relativamente suave. O dicho en otros términos, que parecemos haber evolucionado de situaciones bastante más duras hacia un relativo confort. Que nacer mujer tiene sus inconvenientes, pero no es una condena al infierno directamente o una condena a la violencia. Sin embargo, si nosotras estamos aquí, es porque hemos echado una mirada más detenida a esto. Y en esa mirada más detenida hemos visto que pese a que se nos dice que somos iguales, no queremos caer en el espejismo de la igualdad. ¿A qué quiero nombrar con esto de espejismo de la igualdad? Nosotras vivimos en democracias, los sistemas más abiertos, pacíficos y confortables de gobierno que existen. Ahora bien, aun viviendo en democracias y sabiendo esto, precisamente porque respiramos aire libre, sabemos todo lo que nos falta. Y si alguien nos dijera, en las sociedades occidentales, las mujeres realmente, nacer mujer o nacer varón es exactamente lo mismo, no tienen nada de más uno sobre otro, ni nada de menos una respecto del otro, es indiferente porque la igualdad absoluta y la perfecta justicia entre los sexos está lograda. Y bien sabemos que no es verdad. Sabemos hasta qué punto, y todavía en nuestras sociedades ricas, relativamente pacíficas, relativamente seguras, acomodadas, con registro de libertades individuales y con un sistema jurídico que la respalda, ser mujer es todavía haber nacido donde no deberías. Quiero decir, ser mujer no es una cosa que se elija. A ninguna de nosotras en el cielo de Platón nos preguntaron, pónganse allí, estábamos en el cielo de Platón y éramos almas sin sexo, todas así más o menos redondas y transparentes y sin mayores atributos. Y entonces pasó alguien y dijo, ¿tú qué quieres nacer, mujer o varón?
Y entonces dijimos, va, pues no sé, ¿de qué se trata? Y dije, pues mira, si naces varón te va a ir relativamente bien, mandas bastante, estás en bastantes sitios, tienes cierta fortaleza física y te vas a divertir cantidad con una gente que ha llamado a las mujeres. Y bueno, tiene su interés. Y ya, y si es mujer, bueno, pues no es exactamente lo mismo, pero estás bien, te puedes poner guapita, te arreglas mucho, el conjunto de tacones que te puedes comprar ni veas. Y bueno, entre esto y luego los niños y otras cosas que te vayan gustando, pues no hubo tal consulta. O sea, nacimos ya con el destino puesto. Si hubiera habido tal consulta, desde luego, algunas nos habríamos animado todavía diciendo, y eso de ser mujer, además de estas tonterías que usted dice, políticamente soy una persona, digamos, con intereses siempre político-morales. ¿Tiene alguna cosa que hacer? ¿Tiene algún trabajo especial que podamos llevar a término? Y dice, sí, podrás trabajar en tu libertad y la de las demás. Dice, mira, me anima eso, me gusta lo de trabajar en mi libertad y la de las demás, pero tampoco nos lo consultaron. Porque sencillamente no hay cielo de las almas. Se nace ya. Y cuando naces, naces con un sexo biológico. Y tu sociedad después te enseña la normativa, diciendo, mira, esto de nacer con un sexo biológico tiene sus implicaciones. De tal manera que sobre esto, que es un dato de la naturaleza, vamos a ir añadiendo los datos normativos. Tienes obligación de aprender a ser lo que eres. Esto lo dice muy bien Rousseau, que en algunas formulaciones tiene mucha gracia. Cuando habla en un discurso a las mujeres de Ginebra, dice, mujeres, seguid siendo lo que sois. Dices, oye, qué bien, qué buen consejo, porque primero, si sabes lo que eres, pues ya seguir está bien. Pero fíjense que el consejo es bastante, tiene su parte retorcida, porque si fueras lo que eres, no necesitarías seguir siéndolo, no sé si me explico. Castaña, sigue siendo una castaña. Bueno, parece que las posibilidades de la castaña de convertirse en otra cosa, no ser un gran castaño, son muy pequeñas. Mujer, sigue siendo lo que eres. ¿Qué soy? Dice, pues si eres alguien muy agradable, ¿por qué me pides que sea agradable si ya lo soy? Dice, porque tienes ciertas tentaciones de no serlo. Y eso, no, porque probablemente se te pueden meter ideas raras en la cabeza. Empiezas a subir una escalera y dices, alguien me está diciendo, ser mujer es un conjunto de normas que yo tengo constantemente que asumir y que si no las asumo, alguien me las recordará también constantemente. Porque yo estoy en el mundo para algo. ¿Para qué? Rousseau lo tenía muy claro. Para agradar. El destino de las mujeres es agradar. Agradar y servir a los hombres, servir a los varones. ¿Por qué? Y lo cuenta con una gracia extraordinaria, porque este hombre, eso sí, no se le atragantaba nada la pluma para escribir según qué. Y dice, las mujeres han de ser educadas en el agrado y en la sumisión porque, como tienen que servir a seres tan imperfectos como los hombres, si no fueran educadas de esta manera, no podrían hacerlo. O sea que está bien. Bien. Y si ese destino, después de todo, hubiéramos empezado a interrumpirlo y hubiéramos dicho, mira, en realidad mi destino es, como el de cualquier ser humano, realizar mi dignidad, mi autorrespeto y mi libertad. Y no quiero que mi sexo me impida ningún bien, ningún derecho, ninguna oportunidad. Y este sexo no es un destino biológico. La normativa es una normativa cultural y política. Y por lo tanto, utilizaré lo público, lo político, la moral, para romper esa normativa si creo que es injusta. Y en el momento que alguien dice, no haré esto o dejaré de hacer aquello, porque no debo hacerlo, porque no es justo que yo lo haga y otro no, porque si esto está bien para todos, y si no, no está bien para nadie. En ese momento, lo siento señoras, pero dentro de ustedes ha nacido una peligrosa feminista, con la que tendrán que convivir el resto de la vida. Es decir, estarán ustedes y la peligrosa feminista que las habita.
La peligrosa feminista pues tiene fases, quiero decir, hay días que está más dormida, porque con todo hacemos callo. Es decir, hay días que te levantas y dices, ¿cuáles son mis ganas de pelea hoy? Están, bueno, aquietadas, no quisiera hoy tener que decirle a la peligrosa feminista, oye, ven un momento que tenemos un problema. Pero el mundo no te lo pone fácil. Si contemplas el planeta y ves que por su mayor parte la condición de las mujeres es humillada, insatisfactoria, donde por ser mujer resulta que hay que cubrirse, taparse, velarse, andar de determinada manera, arrodillarse, lo que sea. Y si resulta que no le ves el grado de pertinencia, dice, no, es que el problema es que no lo ves tampoco en tu casa. El feminismo es muy exigente. Es exigente en el sentido de que no solo nos dice que está mal en el mundo, nos dice que está mal en nuestra vida. ¿Qué cosas que hacemos no debemos hacer? ¿Qué cosas que no tenemos deberíamos tener? Porque es justo que las tuviéramos. Quiero decir con ello que el feminismo te implica mucho. Hay otras ideologías que te implican también, pero esta te implica de un modo radical con la idea de igualdad y con la práctica constante de la imaginación. Me explico. Cada vez que alguien, una de nosotras, se enfrenta a una situación que le da de repente como el sonido de que aquello no es del todo normal, ni debería ser tolerable, ¿cuál es la maniobra mental que hace para entenderla? Es muy fácil, por inversión. Si yo fuera varón, ¿me pasaría esto? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces esto pertenece a la condición humana y habrá que arreglarlo por esta vía. Pero si la respuesta es no, si yo fuera varón no me pasaría esto, aquel no me hablaría de aquella manera, aquella no me diría que lo tuyo ya se verá, entonces la respuesta no puede ser individual. ¿Por qué? Dice, porque un individuo humano, por bueno que sea, por fuerte que sea, por decidido que sea, no puede con una norma social. Las normas sociales nos fabrican. ¿Cómo podemos oponernos? Declarando que la norma es injusta y uniéndonos con otras personas que también perciban eso. Quiero decir que el feminismo tiene mucho que ver con la capacidad de percepción. Yo no sé si aquí pasa. Tengo que hablar de mi país porque lo conozco bien y mejor que a este. Y así a lo mejor aquí no pasa y yo no me equivoco. Pero en mi país hay mujeres que a veces, ya no tanto, decían cosas como la discriminación contra las mujeres existe. Pero yo nunca me he sentido discriminada. Nunca. Y entonces decías, qué raro. A ver, si la discriminación contra las mujeres existe, pero esa señora nunca se ha sentido discriminada, una de dos, o ha tenido una suerte infinita, que nunca se ha encontrado con nadie que la discrimine, o dos, no se entera de nada, es decir, la discriminan pero no se entera. No queda otra. Bueno, yo debo decir que yo sí que me he sentido discriminada, bastantes veces. Y que con eso se pueden hacer dos cosas. Rencor, pesar, porque ¿a quién le gusta ser discriminada o discriminado? A nadie. Con eso puedes fabricar rencor, puedes fabricar pesar o puedes fabricar energía para el cambio. Y el feminismo lo que hace con la discriminación es fabricar energía para el cambio. Y nosotras, juntas, tenemos una enorme cantidad de esa energía. Y ahora y aquí, yo sé que ustedes se han propuesto un cambio, y un cambio importante, en el que llevan trabajando ya todas estas semanas para dotarse de una voluntad fuerte y coherente de cambio. Y es este, se están ustedes planteando la paridad política. ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Solo quiero dedicar 2 pinceladas a esta cuestión, que es el tiempo por lo demás del que disponemos. No quiero tampoco alargarme, que es una cierta tendencia que llevo en el fondo de mi ser muy arraigada. Voy a pasar, voy a no dejarla que se cumpla. ¿Por qué tenemos derecho a estar en paridad en cualquier ámbito de poder? Hay una razón
Lo hablábamos también estos días en el seminario que hemos tenido magnífico, gracias a la licenciada Chapa. Hemos trabajado un par de días estupendamente en afinar la terminología, situar los problemas, ponernos en la perspectiva histórica conveniente y política. Digamos que venimos muy rearmadas. Y hablando de esto decíamos, ¿por qué tenemos derecho? ¿De dónde dimana el derecho a la paridad? Y yo les digo, hay dos argumentos para la paridad. ¿En qué consiste la paridad? Es muy fácil de enunciar. Es tener derecho a la mitad de todo. Tener derecho a la mitad de todo. ¿En qué sentido? En que en todos los ámbitos de poder los análisis nos muestran que las mujeres estamos subrepresentadas. Siempre. ¿Qué hay que hacer? Colocar los mecanismos de justicia que hagan que esa situación no se produzca. Tenemos derecho a la mitad de todo, argumento cuantitativo, porque somos la mitad, tan simple como esto. Pero eso es un argumento meramente cuantitativo. Somos la mitad de la sociedad. Tenemos derecho, por lo tanto, a la mitad del relieve, a la mitad de la autoridad, a la mitad del poder, a la mitad del respeto, a la mitad de lo que toque, puesto que somos la mitad. Pero, insisto, eso es un argumento meramente cuantitativo. El argumento cualitativo es más importante. ¿Por qué tenemos derecho a la mitad de todo? Porque valemos para ello. Sencillamente. Miren, la paridad no pudo ser contemplada nunca como objetivo, mientras a las mujeres se nos prohibió el acceso a cualquier formación. Y esto sucedió hasta hace 100 años. Mientras las mujeres, en efecto, tenían por lo común una formación mucho peor, porque ninguna se les daba, que los varones no tiene ningún sentido que, aun siendo la mitad, pidieran la mitad. Se les podía claramente decir, desde una perspectiva meritocrática, es que no podéis. Es más, se decía, es que no podéis y nunca podréis, porque las instituciones de alta educación os están cerradas. Pero en el momento en que las mujeres tienen la misma formación, las mismas habilidades que sus compañeros varones, entonces es cuando destaca el argumento cualitativo. Si valemos lo mismo, ¿por qué no obtenemos lo mismo? Si sabemos hacer lo mismo, ¿por qué no estamos igualmente en los lugares importantes? ¿Cuál es la fuerza que está impidiendo que esto, que es justo, se produzca? Pues es la inercia patriarcal de nuestras sociedades, donde la igualdad es una idea soberana, desde luego, pero no se cumple. O no se cumple hasta donde nosotras estimamos que debe cumplirse. Por lo tanto, ¿qué queremos? La mitad de todo. ¿Por qué? Porque somos muy capaces de gestionar convenientemente bien esa mitad. Y porque es justo, entonces, que la obtengamos. Y es muy importante conseguir la paridad público-política. Pero es muy importante por, de nuevo, dos razones. Voy bien, porque mis 5 minutos que me quedan los voy a utilizar en esto sin excederme. ¿Por qué queremos estar, por ejemplo, en lo público-político representadas justamente en la mitad? Por los argumentos cuantitativos y cualitativos, por supuesto, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin que se persigue? Pues vean, si una niña nace niña y un varón nace niño, cuando ve el espectáculo del mundo y ve el desigual reparto del poder entre unos y otras, ¿llegará a pensar acaso que unos valen más que otras o no? Probablemente sí. Es muy importante para la propia imagen del sexo femenino y para no reproducir la inercia patriarcal que puestos visibles de poder estén incorporados por mujeres. Yo no voy a decir, y se dice a veces, por ejemplo, yo se lo oí a Michelle Bachelet no sé cuántas veces porque se ve que le gustaba la formulación. Dice, cuando una mujer entra en política, pues la política la cambia. Si muchas mujeres entran en política, es la política la que cambia.
Yo no estoy segura de que nosotras estemos hechas de mejor material que los varones. Es más, creo que como tenemos la manía de parirlos, y ellos tienen la manía de ser nuestros padres, muy probablemente nos parezcamos mucho. Es casi muy probable que esto sea así. Es decir, que nuestro metal no sea mejor, sea parecidito. No creo que vayamos simplemente por estar en política a cambiar el mundo hacia mejor, de tal manera que nada más estar allí ya se vea que aquello flota prácticamente yendo hacia el paraíso. No lo creo. Creo que la política es una actividad noble y a veces innoble. Las dos cosas. Pero creo que hay que estar. Primero porque es justo estar. Porque es digno estar. Y porque aunque lo hiciéramos tan mal como algunos, tendríamos derecho a hacerlo tan mal como algunos. Quiero decir, no nos podemos avalar porque es que lo haremos mucho mejor. Dicen, no, mire, lo haremos como el resto, pero es justo que lo hagamos. ¿Vale? De no ser así, entonces nos pondríamos a nosotras mismas una trampa, la trampa de la excelencia, la trampa por la cual cuando una mujer, dos mujeres, tres mujeres son únicamente visibles y no hay justamente paridad, sobre ellas va toda la crítica social. ¿Veis para qué estáis ahí? Mira fulanita, es una inútil. Dicen, sí, es verdad, mira fulanito, hoy hacen pareja, deberían casarse. ¿Qué? Bien. Nadie es excelente. Todos somos humanos. Hay que pedirle a cada quien que intente superarse y dar lo mejor de sí. Pero cuando un sexo entero, como es nuestro caso, pide paso hacia la normalización, digamos, en la vida pública de su presencia, no tiene por qué avalarse diciendo que cambiará el mundo. Basta con que diga, es también mi mundo, quiero estar ahí. Es mi mundo. Lo voy a hacer como normalmente se hace, pero tengo que estar ahí, porque el que yo no esté, eso sí que es malo. Eso sí que no se puede tolerar en el grado en que ya estamos, porque es manifiestamente injusto. Es inargumentable que no estemos. Ahora bien, sabido esto, es decir, dando esto por sentado, nunca se exijan a sí mismas mucho más de lo que es sensato exigirse. Pero dando esto por sentado, cuando logremos ese objetivo paridad, y lo vamos a lograr, porque lo vamos a lograr, pues se está logrando en todo Occidente y no vamos a ser menos, evidentemente, acuérdense, tenemos derecho a hacerlo tan mal como cualquiera, desde luego, pero tenemos la obligación de hacerlo mejor que nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va mucho en ello, porque nos va no solo nuestra existencia individual, nos va el respeto que merece el sexo femenino, que nosotras encarnamos y al que respetamos y para el cual queremos las mejores cosas, no solo aquí, donde vivimos relativamente libres y relativamente bien, sino en todo este planeta que alguna vez, en algún tiempo, tiene que volverse habitable para todas las mujeres del mundo. Y les doy mucho las gracias por acompañarme en este sitio y en estas ideas, porque sé que también son las suyas. Gracias.